Todo esto de las redes inalámbricas ha dado origen a una aplicación un poco colateral, o sea, ha sido una consecuencia un poco inesperada de los sistemas Wi-Fi, la posibilidad de hacer lo que se denomina puentes inalámbricos entre redes locales. Y es que, como es una tecnología de muy bajo costo, te permite establecer una conexión entre dos redes locales que estén separadas una cierta distancia de unos centenares de metros sin tener que contratar los servicios de un operador. Y si tienes una vía pública en medio que no puedes echar tus cables, pues suele ser una solución muy interesante. De hecho, antes os decía, si queremos ver un sistema de frequency hopping, nos tenemos que ir al museo, este que tiene Jaime montado ahí en la capilla. Bueno, montado o medio montado. ¿Vale? Y el equipo de frequency hopping que está allí, que es el primero que tuvimos en la universidad, se compró no para dar servicio a ordenadores con interfaces inalámbricas, que no había ninguno, sino para conectar entonces al IATA, que estaba en Paterna, con el edificio de investigación que estaba en este campus. Y esa distancia, que es de 1 kilómetro y pico, la cubríamos con una antena de parche, justo con la que habéis visto en la foto anterior, ¿vale? Con una antena de esas de 6-9 dB, pues cubríamos esa distancia poniendo, es como si pusieras dos APs, uno aquí y otro allí en el IATA, los conectas por detrás a la red local, los configuras para que actúen de puente transparente, ya veremos eso lo que es, ¿vale? Y a partir de ahí es como si hubieras echado un cable de aquí a Paterna, con la ventaja de que evidentemente no tienes que pedir todos los permisos que luego, de hecho, tuvimos que pedir al Ayuntamiento de Burjasot para echar fibra nuestra, pero entonces no teníamos esa posibilidad. Y la única alternativa era contratar con Telefónica una conexión, que de hecho había una conexión RDSI para esos fines, que nos estaba costando un dinero y nos daba muy poca velocidad, y con esto conseguíamos una conexión de 2 megabits a coste cero, ¿vale? Salvo la compra inicial de los equipos, el mantenimiento era prácticamente cero. Entonces es una solución muy interesante y que luego hemos aplicado en otros sitios. O sea, ahora mismo tenemos el Palau de Cerveró y las instalaciones de Hugo de Moncada de la universidad. Bueno, ahora ya tienen una conexión de fibra de Telefónica, ¿vale? Pero hasta el otro día la única conexión que tenían era un sistema de puentes inalámbricos similar al que os he contado del IATA, salvo que como es más moderno, pues era de más velocidad. Y además en estos casos, como no hay movilidad, porque los puntos a unir son edificios, están siempre en el mismo sitio, puedes poner antenas muy direccionales en ambos extremos para conseguir una ganancia elevada. La ganancia elevada tiene la ventaja de que tiene dos ventajas, una que permite llegar a mayores distancias y otra que concentra el haz y te evita problemas de interferencias con otra gente, porque lo tuyo queda confinado a lo que a ti te interesa, ¿vale? ¿Perdón? Sí, sí. Si el enlace está muy justo de potencia, si llueve, como a 2,4 el agua absorbe, si llueve mucho, pues la atenuación es importante, ¿vale? Y de hecho, aunque no va a 2,4, las señales de satélite también se debilitan cuando hay lluvia y a veces se pierde incluso la señal. Sí. Pero vamos, nosotros nunca tuvimos problema porque nuestros enlaces siempre estaban muy, digamos, sobredimensionados. Siempre nos daba miedo y siempre poníamos una antena de mucha más ganancia de lo que realmente hacía falta, en todos los casos. Entonces, por ese lado no tuvimos problema. Bueno, hay productos en el mercado. Aquí tenéis un ejemplo. Esto es una antena parabólica que lleva integrado el propio equipo dentro de la antena. O sea, es todo preparado para montar en exterior. Solamente se le enchufa el cable de Ethernet, que por el propio cable de Ethernet le llega también la alimentación eléctrica que necesita. Y esto estamos hablando a lo mejor de 80 euros o 100 euros, el equipo, no más. No, la unidad. Pero bueno, hay equipos un poco más baratos con antenas de menor ganancia y que no tienen tanto alcance, ¿vale? Si tu necesidad es de menos distancia, la vez que se puede hacer. Sí, hay gente que se ha montado redes pirata, entre comillas, porque esto no es pirata, esto es legal. Sí, sin licencia. Pero bueno, redes pirata en el sentido de que a lo mejor comparte una DSL, amigos que no están en la misma finca, están uno enfrente del otro y cosas así. El compartir la DSL sí que es pirata o sí que es ilegal,
¿vale? Pero el enlace en sí mismo entre sus redes locales no es ilegal. Y ya el sumum de esto... Podría montar una red de área local Sí, totalmente legal. sí. El sumum de esto lo tenéis en este equipo, que este ya no ni siquiera va por los estándares 802.11, es un sistema propietario. Usa una banda ISM distinta de las que hemos hablado. Fijaros que ya es una banda de 24 GHz. Como os dije, hay varias bandas ISM, hay como 10 o 12 en total, ¿vale? Y esta es una de ellas. Entonces, usando esa banda, pues este fabricante se ha montado un cacharrín que además hace transmisión full duplex. Esto no era verdad en el anterior, o sea, el anterior era half duplex, o transmite el lado izquierdo o transmite el lado derecho, nunca los dos a la vez, ¿vale? Este ya lo hace full duplex, poniendo, obviamente, dos emisores y dos receptores combinados. Y lo que os destaco aquí es la anchura del haz, lo que comentaba antes. Cuando quieres una antena de mucha ganancia, y esto es una antena de muchísima ganancia, pues lo que haces es tener un haz muy estrecho, ¿vale? Ahora, si esto cuando lo enfocas, lo haces con cuidado, tienes equipos y lo compruebas y lo atornillas bien para que no se mueva con el viento, pues luego ya no te da mayores problemas, ¿vale? Sí, todos estos sistemas son de visión directa. Bueno, hay algunos sistemas más sofisticados que permiten hasta cierto punto jugar con rebotes, ¿vale? No tienes visión directa, pero hay un edificio que te puede servir para rebotar. Entonces, sobre eso hay también anécdotas de lo más divertidas. Gente que ha hecho la prueba y le ha funcionado, y cuando llega el verano ya no le va porque resulta que rebotaba en una ventana y en verano han abierto la ventana y cosas así. O sea, hay historias para todos los gustos, ¿vale? O que cuando llega la primavera el camino era diáfano, pero en primavera el árbol se llena de hojas y ya no le va porque el camino iba por el árbol y antes estaba todo pelado y ahora está todo lleno de hojas, ¿vale? O sea que ahí hay historias para todos los gustos. Y bueno, si queréis hacerlo en plan barato, pues podéis montaros esto, ¿vale? Esta es la versión barata de la antena parabólica, ¿vale? Pones el cacharrín de wifi aquí y esto te va a concentrar el haz, te hace la función de parábola, ¿vale? Y como podéis comprobar, la intensidad de la señal nos muestra que esto funciona, ¿vale? Y ya no, el colmo de las antenas pues es esta de aquí, ¿vale? Esta antena del radiotelescopio de Arecibo son 63 dBm, 73 dBi de ganancia, es la antena de mayor ganancia que existe. Sí, ¿vale? Y sobre la cuestión de la visión directa, necesitas visión directa, pero no solo visión directa, sino visión directa holgada, ¿vale? Porque las ondas de radio no son un puntero láser que emite la señal justo en un hilo de extremo a extremo, sino que tiene una longitud de onda y necesita una holgura acorde con su longitud de onda. Y dices, ¿y cuál es esa holgura? Pues eso es lo que se denomina la zona de Fresnel, ¿vale? Entonces la zona de Fresnel, si alguno tiene curiosidad, lo puede calcular con esta fórmula que aparece ahí, y si no tiene tanta curiosidad, pues aquí tiene una tabla orientativa, ¿vale? Y como siempre, existen calculadoras en internet que te calculan la zona de Fresnel. Tú solo dices a esta frecuencia y con esta distancia y dime cuál es la anchura que tengo que mantener. Entonces, por lo que decía antes, el ejemplo de lo del árbol es el típico. Tú has ajustado tanto la visión directa que se ven pero por los pelos. Y entonces cuando el árbol crece no se ven, pues lo puedes calcular. Es decir, cuánto margen me tengo que dejar contando que es primavera y que el árbol está en su esplendor, ¿vale? Y como digo, para todos estos cálculos, pues tienes que ver la distancia. Evidentemente, siempre puedes resolver un problema de no visión directa poniendo un mástil suficientemente alto. Por ejemplo, os decía antes, uno de los sitios que tenemos conectados por estos sistemas es el de Hugo de Moncada. En Hugo de Moncada no había visión directa con rectorado. Se hizo un triángulo entre Hugo de Moncada, está detrás del ambulatorio de la calle Alboraya, ¿vale? Pues las instalaciones de Hugo de Moncada, el edificio de Palau de Cerveró, que está cerca de las Torres de Serranos, y el rectorado, hay un triángulo entre esos tres puntos uniéndolos por radio. Y en algún caso no había visión directa, entonces se puso un mástil para conectarlos.
La potencia de emisión es ajustable siempre dentro de los límites legales. La ganancia de las antenas la puedes elegir cuando compras la antena y en función de la velocidad que pretendes conseguir. Bueno, pues si tienes todos estos datos y no tienes ganas de hacer cálculos, te vas a este enlace, le metes los datos y él ya te dice cuál va a ser la altura del mástil, por ejemplo, que tienes que poner para que se cumpla todo lo demás, ¿vale? O la potencia de emisión que tienes que tener para que se cumpla todo. Tú decides cuál variable va a depender del resto y vas ajustándolas, ¿vale? La ORB te lleva una calculadora, ¿no? ¿Perdón? Que es una calculadora, ¿no? Sí, es una hoja Excel que tiene unos sitios para poner tú los datos y un sitio donde te dice el resultado. Entonces puedes elegir cuáles datos pones y te da el que te falta, simplemente. Ah, sí, gracias. Ya digo, todo esto son cosas que, bueno, ahora ya no tienen tanto interés porque está la opción esta de con las conexiones FTTH de Telefónica a 300 megabits, pues tienes una conexión de alta velocidad a un coste muy razonable. Pero hace años tener un circuito como lo que decía yo del IATA RDSI de 64 kilobits costaba una pasta. Y si querías ir a 2 megabits ya era una locura, ¿vale? Entonces permitía un ahorro importante.